Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Hoy vengo a contaros una de esas historias que tanto nos gustan, pero que tan macabras pueden resultar escuchar. Esta historia, que comienza en un lugar donde aparentemente no pasa nada, un terreno polvoriento en una zona rural de California, remolques dispersos, silencio, noches largas y un pequeño grupo de personas que parecían vivir al margen del mundo. No había grandes templos, ni símbolos extraños, ni discursos apocalípticos retransmitidos por televisión. Solo un hombre, un puñado de seguidores y una palabra ambigua que lo envolvía todo: la causa. A finales de los años 80, en las afueras de Salida, comenzó a formarse un grupo alrededor de Gerald Cruz. No era un predicador famoso ni un líder carismático de masas. No llenaba estadios, no escribía libros. Su poder no dependía de una teología elaborada ni de promesas místicas complejas. Su poder era más sencillo y precisamente por eso más eficaz. Detectaba la vulnerabilidad. Las personas que llegaban a su entorno no solían estar en su mejor momento. Algunos tenían problemas económicos, otros arrastraban conflictos familiares, algunos eran jóvenes sin rumbo claro. Cruz ofrecía algo que en apariencia resultaba casi noble: dirección, pertenencia, estructura. Les ofrecía una especie de familia alternativa, les ofrecía un sentido. Con el tiempo esa estructura se transformó en jerarquía y la jerarquía en obediencia. El lugar donde vivían terminó siendo conocido simplemente como el campamento, un conjunto de remolques y terrenos apartados donde el grupo compartía tareas, normas y sobre todo una autoridad central incuestionable. Cruz no necesitaba gritar para imponer su voluntad, le bastaba con la convicción de que su palabra era la ley. Algunos miembros comenzaron a llamarlo padre, otros lo veían como una figura moral superior, alguien que sabía lo que los demás no sabían. Las sectas destructivas no suelen empezar con violencia, empiezan con reglas, reglas que parecen razonables, reglas que prometen orden. Poco a poco, esas reglas se vuelven más estrictas, las decisiones personales dejan de ser personales, las relaciones pasan por el filtro del líder, las dudas se reinterpretan como debilidad. En el campamento la disciplina no era simbólica. Existían castigos, castigos físicos, humillaciones y, según los testimonios que saldrán a la luz después, un artefacto al que llamaban la rueda del castigo. El nombre suena casi medieval, pero no era una metáfora. Se utilizaba para infligir dolor como una forma de corrección. No era solo el sufrimiento físico, lo que importaba era el mensaje. Aquí no decides tú, aquí decidimos nosotros, y nosotros significa él. El aislamiento reforzaba el sistema. Cuanto menos contacto con el exterior, más fuerte se volvía la narrativa interna. El mundo fuera del campamento no era necesariamente un enemigo, pero sí irrelevante. La verdadera vida estaba allí, bajo esa autoridad central. Y cuando un grupo acepta que su líder define la realidad, el margen para la disidencia desaparece. Durante un tiempo, el grupo pasó desapercibido. No era numeroso, no hacía ruido, no generaba titulares. Pero las dinámicas internas se intensificaban. Cuando la obediencia absoluta se normaliza, la línea entre disciplina y violencia comienza a desdibujarse. En este tipo de estructuras, la moral individual puede diluirse hasta volverse irreconocible. La madrugada del 21 de mayo de 1990 rompió el silencio. En una casa de Salida se produjo un ataque brutal. 4 personas fueron asesinadas. No fue un arrebato, no fue una discusión que salió de control, fue un asalto organizado. Los agresores llevaban máscaras y ropa de camuflaje. Entraron con determinación. Las víctimas murieron por múltiples traumatismos y heridas de arma blanca. Entre ellas había adultos y niños. En medio de este horror, una mujer logró escapar. Ese detalle cambió el curso de la historia. Su huida permitió alertar a la policía. La investigación comenzó casi de inmediato. Las primeras pesquisas apuntaron hacia el grupo del campamento. Los nombres de algunos miembros aparecieron vinculados al ataque. Las conexiones se fueron estrechando.
Lo que al principio parecía un crimen aislado comenzó a revelar una estructura detrás. Según la acusación, los responsables directos eran seguidores de Cruz, y la fiscalía sostuvo algo todavía más inquietante, que habían actuado bajo sus órdenes. El líder no necesitó empuñar un arma para que la violencia ocurriera, bastó con su instrucción. En sistemas de control extremo, la palabra del líder puede ser más contundente que cualquier presencia física. El juicio destapó la vida interna del campamento. Testimonios describieron un ambiente de miedo constante, de obediencia ciega, de castigos diseñados para quebrar la voluntad. Se habló de cómo Cruz controlaba las decisiones íntimas, de cómo los miembros dependían emocional y psicológicamente a su aprobación. Se dibujó el retrato de un microcosmos donde la autoridad no se cuestionaba. El veredicto fue severo. Gerald Cruz fue condenado a muerte por su papel en los asesinatos. 2 de sus seguidores también recibieron la misma sentencia. Otros miembros fueron condenados a largas penas de prisión por asesinato en segundo grado. Un integrante que se declaró cómplice recibió una condena menor. El sistema judicial desmanteló oficialmente la estructura del grupo. The Cause dejó de existir como organización. Pero desmantelar una estructura no borra las preguntas que deja detrás. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿En qué momento un grupo que empezó como una comunidad alternativa cruza la frontera hacia la violencia extrema? La respuesta no suele estar en un instante dramático, está en la acumulación, en pequeñas concesiones, en la aceptación gradual de que otro piense por ti. Las sectas no necesitan símbolos extraños ni profecías cósmicas para volverse peligrosas, necesitan aislamiento, dependencia y una figura central que concentre el poder. Necesitan convencer a sus miembros de que el bien y el mal se redefinen dentro del grupo. En el caso de The Cause, no hubo un final apocalíptico ni un suicidio colectivo como en otros episodios trágicos de la historia. Hubo algo más silencioso, un crimen que destapó lo que ocurría tras las paredes de un campamento aparentemente anodino. Un líder que terminó en el corredor de la muerte, varias vidas destruidas, 4 víctimas que no tuvieron oportunidad de escapar. El lugar físico donde se asentaba el campamento no tenía nada sobrenatural. Era tierra, remolques, estructuras simples, y tal vez ahí reside una de las lecciones más inquietantes. Lo extraordinario no siempre se esconde en escenarios espectaculares. A veces se instalan espacios comunes, invisibles, casi aburridos. Los agentes que participaron en la investigación describieron el sitio como perturbador, no por su apariencia, sino por lo que representaba. Un recordatorio de hasta dónde puede llegar el control cuando no encuentra límites. Un recordatorio de que la necesidad humana de pertenecer, de sentirse guiado, puede convertirse en una puerta abierta al abuso. La historia de The Cause no es tan conocida como la de otras sectas estadounidenses, pero su lógica es reconocible. Un líder que ofrece respuestas simples a vidas complejas, un grupo que encuentra identidad en la obediencia, una progresión lenta hacia la radicalización interna y finalmente un estallido de violencia que expone todo. Después del juicio y las condenas, el grupo se fragmentó. Sin su líder y sin la estructura central, la cohesión desapareció. Lo que había sido presentado como una causa trascendente terminó reducido a expedientes judiciales y archivos penales. Y sin embargo, la dinámica que lo hizo imposible no pertenece solo al pasado. La psicología del control, la seducción de la autoridad fuerte, el aislamiento progresivo, siguen siendo mecanismos vigentes en distintos contextos, no siempre con desenlaces tan extremos, pero con la misma arquitectura de fondo. 4 personas murieron aquella madrugada de mayo. Detrás de los titulares quedaron familias rotas, una comunidad marcada y un ejemplo sombrío de lo que puede suceder cuando el poder se ejerce sin límites y sin supervisión. En el silencio de aquel campamento rural, bajo la apariencia de una comunidad cohesionada, se gestaba algo que nadie desde fuera supo ver a tiempo. Y esa es quizá la parte más inquietante. No hubo señales espectaculares, no hubo advertencias cinematográficas, solo decisiones acumuladas, obediencias normalizadas de una autoridad que nunca fue cuestionada hasta que ya era demasiado tarde. La historia de The Cause termina en tribunales y condenas, pero comienza en algo mucho más cotidiano, la búsqueda humana del sentido. Y cuando esa búsqueda se deposita por completo en manos de alguien que exige obediencia absoluta, el resultado puede ser devastador. El misterio no está en lo sobrenatural, está en lo humano, en cómo se construyen las lealtades, en cómo se redefine la moral dentro de un círculo cerrado, en cómo, paso a paso, un grupo puede convencerse de que cualquier acto está justificado si sirve para la causa. Y a veces, la causa no es más que el nombre que le damos al poder de una sola persona. Por mi parte nada más, nos escuchamos, como siempre, la semana que viene, con mucho más.